Bienvenidos a la clase de habilidades socioemocionales 1. Como se han dado cuenta, hemos estado haciendo con los dos trabajos anteriores la importancia que tiene el hecho de sentir cosas que sencillamente nos hacen recrear nuestra parte de ser humano como tal. Vimos incluso que hasta una simple canción que hemos escuchado muchas veces y que conocemos a la perfección nos va a hacer sentir ese tipo de emociones. Ahora, nosotros somos seres totalmente sociales, por lo tanto, tal vez esta especie de cuarentena, bueno, esta cuarentena nos está haciendo como sentir un poco raro, con emociones que tal vez no habíamos sentido antes, pero que sencillamente nos hemos ido adecuando poco a poco. ¿Es válido quejarse? Claro que es válido quejarse. Nos dimos cuenta entonces con los ejercicios que sencillamente todos sentimos, ¿no? Ahora viene lo siguiente, para poder continuar con esto, que es la unidad de autorreconocernos, vamos a tratar de saber cuáles son las cosas que nos hacen daño, cuáles son las emociones que nos hacen bien, y para esto también va a ser importante saber con quién puedo yo confiar para poder contarlos. Como ustedes sabrán, no le contamos las cosas absolutamente a todos, tenemos como que cierta división para poder hacerlo, ¿no? Para esto nos va a servir el siguiente dibujo que tenemos acá. Vamos a encontrar entonces que estamos dibujando una especie de pirámide, por decirlo de alguna manera, y que sencillamente nos va a ayudar a tratar de diferenciar qué es lo que pasa con estos. A esta pirámide que yo tengo acá la vamos a conocer entonces como la famosa pirámide comunicativa. ¿Por qué comunicativa? Porque nos va a situar en dónde nosotros podemos hablar, en dónde nosotros no podemos hablar. Bien, vamos al siguiente ejemplo. Supongamos entonces que están ustedes, por decir, en una parada de autobuses y aquí, ¿no? Supongamos que son ustedes. Entonces ahí están esperando a que pase el camión, está el techito para que no se mojen por si llueve. Entonces de repente llega una viejita, imagínense que esta es una viejita, entonces pues ya va con su bastón así toda normal, y entonces ustedes están ahí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La viejita va a empezar a tratar de hacer la comunicación, ustedes hasta tranquilos pueden ir con sus audífonos o cosas parecidas acá, y entonces va a haber el momento en el que ustedes van a voltear a ver a la anciana, y la anciana puede saltarles la famosa frase está esperando el camión, y tú así como que, pues sí, ¿no? Por esa razón estoy aquí. Y entonces tal vez la viejita podría preguntarte, híjole, parece que va a llover, aunque esté cayendo chispitas, no sé, ya imaginen que está lloviendo, la viejita les va a decir, está lloviendo, ¿verdad? Y entonces ustedes hasta se van a quitar el audífono, van a asomarse y van a contestar, sí, sí está lloviendo. ¿Por qué razón? Porque son pláticas que tenemos con todo el mundo. Ahora, ese tipo de pláticas en las cuales ustedes están diciendo cosas del clima, cosas de saludos que son totalmente normales, el clásico, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ah, órale, pues, adiós. La vamos a encontrar dentro de esta pirámide. Ah, caray, ¿cómo que dentro de esta pirámide? Sí, va a ser la parte de abajo. O sea, hasta esta parte de abajo, yo siempre voy a hablar entonces de temas comunes, de temas que van a ser entonces, con todas las personas, que no importa en este caso el grado de conocimiento que los tenga, porque sencillamente con cualquiera ustedes pueden hablar del clima y eso expresa una emoción. No, sencillamente lo que está expresando es algo totalmente comunicativo y de una manera normal. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hablar de eso, pueden saludar a cualquier persona, pueden hablar de cosas que están caras y no va a afectar en nada en sus emociones porque en ese sentido estamos tranquilos. Por esa razón, toda primera plática no vas a contarle tus grandes secretos a tus amigos porque sencillamente todavía ni siquiera sabes si pueden ser amigos, ¿no? Recordemos un poco la primaria, o sea, o más bien vámonos más allá, ¿no? Vamos para la parte del kinder, que nuestras emociones eran tal vez un poco menos intensas. ¿Por qué? Porque entonces en el kinder te podías pedir, llegabas con un niño, el niño te decía que le prestaras el color, tú le prestabas el color, y entonces salías del kinder, tu mamá o tu papá te recogía y ya podías decirle, ah, es mi amigo. O sea, vean, 2 horas para poder decir que es tu amigo. Ahorita piénsenlo. Muy pocos de ustedes, incluyéndome, podríamos decir que tenemos amigos o incluso desconfiar de los que se tienen. Entonces, digamos que todas esas emociones nos hacen ver o nos hacen cambiar nuestro punto de vista, incluso hasta de las personas conocidas. Ahora, ¿por qué les puse el ejemplo de la viejita? Pues porque nosotros siempre tenemos este tipo de contactos primarios. Hablo solamente del clima, hablo de situaciones que son no importantes para mí, pero que te hacen tener un nexo comunicativo con cualquiera.
esos los encuentro entonces yo hasta la parte de abajo de esta pirámide. O sea, aquí las vamos a encontrar pues porque sencillamente es lo que tenemos para todos. Ahora, viene la otra situación, las cosas que yo hablo, pero pues no con la viejita como tal, pero que se van situando a una situación que podríamos poner nosotros como una situación laboral. Ahora, nosotros o ustedes no están trabajando, o tal vez algunos sí, pero entonces tal vez no laboral, pero sí escolar. Incluso piénsenlo, o sea, ustedes pueden hablar con todos sus compañeros del clima, claro, pero no van a poder hablar con personas comunes de su situación escolar. O sea, imagínense el ejemplo que tengo acá de la viejita. Va a llegar la viejita y ustedes no les van a decir, mendigas clases virtuales ya me tienen aburrido. No, porque en este caso el movimiento siempre va a ser en la situación, va a ser hacia la parte de su entorno laboral, o sea, con las personas. Incluso ni podrían hablar de la misma situación con otros compañeros de otro grupo, porque sencillamente ustedes están encerrados en este aspecto comunicativo. Pero entonces, ¿puedo hablar del clima hacia arriba? Claro, tus compañeros van a saber cuándo está lloviendo, pero va a ser complicado que tú les expliques tu situación escolar a las personas comunes porque tal vez ni siquiera les importa. Es decir, el grado de importancia que van a tener las personas que me están rodeando, que me está rodeando, siempre va a ser hacia la parte de arriba de la pirámide. Y entonces, después de lo laboral que sigue, pues fácil, sigue lo siguiente, el otro nivel en el cual estamos todavía un poco más cerrado y que nosotros lo vamos a distinguir como un nivel familiar. Es decir, casi con la familia no vamos a poder platicar de cosas comunes como tal. ¿Por qué? Porque vas más a otra situación. Ahora piénsalo, si yo dije que va hacia arriba, entonces, ¿hablas del clima con la viejita? Sí. ¿Hablas del clima con tus compañeros? Sí, y te van a entender. ¿Hablas del clima con tu familia? Sí, pero ya lo ves mucho más complicado. Ahora, supongamos que tienes un problema familiar, que algo está pasando. Eso muy difícilmente lo vas a hablar entonces con tus compañeros de la escuela. Y es más, no vas a llegar a la viejita a contarle que tus papás se están separando, que tienes un problema. ¿Por qué? Porque no te hace sentir con la debida confianza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues entonces nos vamos a dar cuenta que mientras más va avanzando la pirámide, más vamos a encontrar entonces nosotros situaciones para poder representarlo, ¿no? Incluso iríamos a un segundo nivel, a este último nivel, que bueno, de los últimos, ¿cuáles podríamos acá? Ojo, aquí sí está la parte complicada que nosotros podríamos decir entonces de la parte del amigo, o en este caso del mejor amigo. Ahora, si ustedes podrían preguntarse cuántos mejores amigos tengo, y ustedes responden 2 o 3, ahí estaríamos desde el punto de vista inicial mal. ¿Por qué? Porque lo mejor solamente es uno. No puede existir en este caso una relación de mejores amigos de 2 o 3, porque siempre va a haber una preferencia o siempre va a haber un nexo mucho más importante con alguno de ellos. Por esa razón no pueden ser 2 o 3, sino sencillamente a uno. Ahora, hay situaciones que tu mejor amigo sabe, o sea, tu mejor amigo sabe, pero que tu familia no, para que es mucho más complicado contar cuestiones o contar anécdotas que has vivido con tu mejor amigo que tal vez implicarían un regaño para tu parte de la familia. Obviamente, si ni a tu familia le vas a contar, mucho menos a tus amigos y obviamente mucho menos a la viejita que tienes ahí para poder platicar y que solamente te habla del clima. Y podríamos pensar entonces, bueno, ¿cuál es el último nivel de esta pirámide? Pues sencillamente yo creo que tal vez si no es más importante, el hecho de yo. O sea, cada uno de nosotros va a tener cosas que no va a poder contarle a nadie más porque sencillamente son nuestras y que va a ser muy complicado para poder confiarle a un amigo, mucho menos a tu familia, mucho menos una situación laboral y obviamente muchísimo más difícil a personas comunes con las que estás hablando de si está lloviendo o no en la pirámide en la parada del camión, ¿no? Ahí es donde entonces nosotros nos damos cuenta de toda esta situación social. Oye, profe, pero entonces, ¿dónde está lo social en todos estos aspectos de la pirámide que tenemos? Y entonces, ¿dónde están las emociones? Pues las emociones están en que cada uno de los niveles va a ser difícil de manejar dependiendo tu contexto. Ok, hasta ahí la entendí, pero la materia es habilidades, exacto.
de la manera en la que tú seas habilidoso para poder tener este tipo de situaciones y poder manejarlas, entonces de ahí va a salir tu manera en cómo tratar o cómo te vas a relacionar con las demás personas. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? De que nosotros debemos de saber o debemos conocernos cómo somos. Por ejemplo, vamos a ponernos aquí en el centro. Un ser humano normal, una persona totalmente común y corriente, pero que sencillamente sabes que vas a ser de una manera diferente dependiendo de la situación en la cual estás atravesando. Es decir, me divido en dos. Aquí estoy siendo una persona entonces que va a tener una parte pública, que va a tener una parte privada, siendo una persona que me voy a relacionar con las demás situaciones y entonces aquí es donde yo empiezo a reconocerme. ¿Por qué es importante el reconocerme? Porque entonces de esa manera puedo yo tener mis emociones un poco más manejables. Si yo sé, por ejemplo, que a mí me pone de malas cuando una persona entonces está fumando, lo que voy a tratar es de alejarme un poco de esos círculos de personas. ¿Por qué? Porque entonces puedo yo molestarme, puedo cambiar de un sentido al otro e igual saber entonces que si me voy a enfrentar a una situación o a un contexto en el cual sé que puedo enojarme, pues ir lo más tranquilo y depender de este manejo de emociones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuál va a ser el primer paso para poder conocerme? Pues entonces va a ser este aspecto de saber qué es lo que me hace enojar, qué es lo que me pone contento y entonces nos vamos a dar cuenta de que vamos a tener, en este caso, unas emociones buenas, o sea, llamarlas de esa manera, unas emociones buenas y obviamente tendríamos unas emociones malas. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace ponerme de malas? Ah, pues por lo menos, para mí un ejemplo, el hecho de que haya personas que me digan mentiras. Entonces, eso me pone de malas. Eso es lo que yo encuentro que me puede hacer enojar. Ahora, puede haber otra parte. ¿Qué es lo que hace que mis emociones se desaten por el aspecto malo? Pues tal vez me puede hacer que sea el ruido como tal, también me puede molestar un tipo de ruido específico. ¿Qué es lo que me pone de buenas? Ah, pues fácil, cuando la gente entonces es amable conmigo, yo me siento en esta parte de esta manera buena y entonces de esa manera ir conociendo. ¿Qué es lo que vamos a realizar entonces en esta semana, en esta clase? Pues sencillamente vamos a tratar de hacer este esquema. Entonces, así como lo tengo yo aquí, vamos a ponernos entonces, les voy a decir el ejemplo, lo que tendríamos que hacer nosotros sería esto, ¿no? Vamos a dibujarnos cómo me autopercibo como persona. Aquí tendrían que hacer un dibujo mucho más elaborado, obviamente, y entonces tratar de sacar de entonces para acá cuáles serían las emociones malas, cuáles son las emociones buenas, y entonces vamos a empezar a dibujar en cada uno de estos las cosas entonces que a mí me ponen de malas, las cosas que de plano alteran mi situación comunicativa, y pues de este lado estaríamos entonces dibujando cuáles son las situaciones que a mí me ponen de buenas. ¿Por qué razón? Para ir entonces conociendo cómo funciona todo este tipo de situaciones y saber cómo regularlas. Entonces, esta sería la instrucción para la actividad de esta clase y si no, pues de todos modos se les va a poner dentro de la parte del grupo. Entonces, nos vemos cualquier situación o duda, ya saben, pueden recurrir y pues de esta manera nos estaríamos viendo la siguiente clase.